agradable, tu tutorial de biología. La meiosis. Se trata de un tipo de división celular especializada que formará gametos o células sexuales responsables de la reproducción sexual de organismos pluricelulares superiores. Este proceso tiene lugar en las gónadas. Por ejemplo, en mamíferos ocurre en los ovarios y testículos. ¿Qué ocurre en esta división celular? La célula germinal progenitora diploide 2N, con dos juegos de cromosomas, uno procedente de la madre y el otro del padre, en total 46 pares de cromosomas, se divide dos veces, originando 4 células haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora, es decir, con N, un juego de 23 pares de cromosomas. Estas células haploides o gametos reciben diferentes nombres, dependiendo del organismo del que se trate. En el caso de mamíferos, son el óvulo, que corresponde al gameto femenino, y el espermatozoide al masculino. Al igual que en la mitosis, la meiosis previamente pasa por dos periodos del ciclo celular. La interfase es la etapa que prepara la célula a través de 3 subetapas. La subetapa fase G1, en la que ocurre el aumento del contenido citoplasmático, es decir, que la célula crece. Subetapa fase S. Se duplica o replica el ADN. Los cromosomas de la célula diploide duplican su cadena de ADN, generando cromátidas hermanas, cada una unida por el centrómero. Subetapa fase G2. El crecimiento del contenido celular continúa. Esta es la etapa premeiótica. Fase M, en la cual las células pasarán por dos divisiones sucesivas llamadas meiosis I y meiosis II. Finalmente, y para completar la división celular, el último proceso es la citocinesis. Meiosis I o fase reductiva. En este proceso, al igual que en la mitosis, la célula diploide pasará por las fases nominalmente iguales, conocidas como profase, anafase, metafase y telofase, cuyo resultado será la producción de dos células hijas diploides con igual contenido hereditario. Profase. Esta etapa es la que diferencia la meiosis de la mitosis. La característica es que la cromatina no solo se condensa, como ocurre en la mitosis, sino que además los cromosomas o cromátides hermanas forman pares, es decir, que se unen con su homólogo. Esto lo veremos paso a paso en las siguientes 5 subetapas de la profase. Leptoteno. En esta primera subetapa, como había indicado, la cromatina comienza a condensarse en filamentos, que serán llamados cromosomas individuales, para unirse luego a otro a través de sus centrómeros, tomando la forma típica de una X como la conocemos. Cigoteno. Aquí inicia la sinapsis o unión de los cromosomas o cromátides hermanas a su homólogo, apoyado por la actividad de una estructura proteica llamada complejo sinaptonémico que mantienen alineados a los cromosomas homólogos. Paquiteno. Con la sinapsis completa, los cromosomas homólogos apareados ahora son llamados tétradas. Y son las cromátides homólogas no hermanas las que intercambian partes de su ADN en puntos llamados quiasmas, que son como puentes ubicados prácticamente al azar en el cromosoma. Este intercambio es llamado entrecruzamiento o recombinación genética, resultando en el incremento de la variabilidad genética de la descendencia. Diploteno. Los cromosomas continúan condensándose e inician la separación de los cromosomas homólogos. Como hasta esta etapa no se separan por completo, logra observarse en las cromátidas los lugares de entrecruzamiento llamados quiasmas.
Diacinesis. Los cromosomas más condensados ya pueden visualizarse. Finalmente ocurre en la profase la ruptura de la membrana nuclear y desaparece el núcleo. Metafase. Terminando el entrecruzamiento que generará cromosomas con combinaciones únicas, el huso meiótico ya desarrollado captura los cromosomas y los dirige a la placa metafásica. Pero a diferencia de la mitosis, las cromátides hermanas no se separan, sino que con su homólogo y transportados por los microtúbulos del huso, se alinean al azar en esta placa. Anafase. De igual manera, aquí se separan los homólogos, pero siguen unidas las cromátides hermanas, que son dirigidas por los microtúbulos a cada extremo opuesto de la célula. Telofase. Las cromátides hermanas ubicadas a cada extremo de la célula son rodeadas por la membrana y contenido nuclear que se vuelve a formar, incluido el nucleolo. Cada célula hija recibirá entonces una carga cromosomal doble. Citocinesis. Finalmente, en esta etapa ocurre la división del citoplasma y distribución de su contenido para dar lugar a las dos células hijas diploides. ¿Qué pasa con estas células hijas? Cada una tiene que pasar por una segunda división meiótica para obtener las 4 células hijas haploides, es decir, con un solo juego de cromosomas. Meiosis 2 o fase duplicativa. Una vez creadas las células diploides en la meiosis 1, estas pasan por una breve interfase, pero no se duplica el material genético, pero sí en algunos casos el centrosoma. Las células básicamente están preparadas para la segunda división. Profase 2. Los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se rompe y los centrosomas duplicados o centriolos en algunos organismos se separan formando el huso, cuyos microtúbulos capturan a las cromátidas hermanas. Metafase 2. Ocurre la alineación ecuatorial de los cromosomas en la placa metafásica. Anafase 2. Al igual que en la mitosis, en esta fase los centrómeros se separan y las cromátidas hermanas también, y cada cromosoma individual son llevados a cada lado opuesto de la célula. Telofase 2. Cada juego de cromosomas es rodeado por las membranas nucleares. El huso desaparece y los cromosomas vuelven a su estado inicial. Citocinesis. Finalmente se produce la división del citoplasma, se distribuyen los orgánulos y la membrana plasmática envuelve a cada célula hija, es decir, a las 4 células haploides con material hereditario único. Como un adelanto de un próximo vídeo, te diré que en el caso de los gametos masculinos serán 4 espermatozoides y en el caso del gameto femenino un óvulo y 3 cuerpos polares que se desecharon. Esto lo aprenderemos en el próximo tema sobre reproducción sexual, espermatogénesis y ovogénesis. Hasta aquí el presente vídeo. Gracias por visitar el canal. Si te gusta este tipo de contenidos, no te olvides darle me gusta, suscribirte al canal y comentar. Si tienes preguntas o sugerencias, ponlas en los comentarios. Gracias anticipadas. Nos vemos pronto. Bendiciones totales.